Cuando ella me prestó el dinero, no sabía que también me estaba prestando algo más, claridad. En ese momento, no lo vi así. Todo lo que veía era el agujero en el que me había metido. El negocio que había comenzado con tanta ilusión, con planes ambiciosos y discursos inspiradores, se estaba desmoronando bajo mis pies. Las facturas se acumulaban como olas. Mis ahorros eran una broma cruel. Y lo peor, el silencio del teléfono cuando esperaba la llamada de un cliente que nunca llegó. Me acerqué a ella por desesperación. No habíamos hablado mucho desde que rompimos. No mal, pero distante. Habíamos sido pareja durante 3 años. Nos habíamos amado profundamente y luego, simplemente, habíamos dejado de encajar. Le escribí un mensaje directo, corto, sin rodeos. Sé que esto es mucho pedir. Pero necesito ayuda. Económica. Me respondió al día siguiente. ¿Podemos vernos para hablarlo? Nos encontramos en una cafetería en la que solíamos trabajar juntos. Ella llegó puntual, vestida con su habitual estilo sobrio y elegante. Traía una carpeta consigo, lo que ya me decía que iba a tomar esto en serio. Cuéntame qué está pasando, dijo, sin juicio, solo con esa voz calmada que siempre me hacía bajar la guardia. Le expliqué todo, como el proyecto se había quedado sin liquidez, como el inversor que prometió nunca apareció, como yo había apostado por una expansión demasiado pronto. Ella me escuchó. No me interrumpió. Cuando terminé, asintió. ¿Cuánto necesitas? 5.000. Solo para mantenerme a flote este mes. Sacó una libreta, anotó algo, luego me miró. Te puedo prestar 3.000. No es todo, pero es lo que puedo permitir sin comprometerme. Me invadió una mezcla de alivio y vergüenza. Te lo devolveré en cuanto pueda. Ella sonrió. No me debes solo dinero. Me debes hacer algo con él. Después de que me prestó el dinero, no hubo sermones. No me envió largas listas de instrucciones ni me vigiló cada movimiento. Solo me dio algo más inesperado, un cuaderno. Lo dejó sobre la mesa del café justo antes de irse. No es obligatorio, me dijo. Pero si alguna vez te sientes perdido, escribe. Lo tomé como un gesto simbólico, casi innecesario. ¿Escribir? ¿Ahora? Tenía cuentas que pagar, empleados a los que no podía mirar a los ojos y noches enteras sin dormir. Pero lo guardé en mi mochila, como si supiera que más adelante lo necesitaría. Los días siguientes fueron un torbellino. Pagué parte del alquiler del local, negocié con proveedores, traté de convencer a un par de clientes de cerrar contratos. Me sentía como un equilibrista sin red. A pesar de todo, una noche, sin saber bien por qué, abrí el cuaderno. En la primera página, había una nota escrita a mano. La única deuda real es contigo mismo. Haz que esto valga la pena. M. No pude evitar sonreír. Su letra seguía siendo la misma, clara, firme, sin adornos. A partir de ese día, cada noche antes de dormir, escribía algo. A veces una línea. A veces páginas enteras. Cosas como: hoy logré pagar el internet. Me siento como un fracaso, pero sigo aquí. ¿Por qué estoy haciendo esto realmente? Con el tiempo, escribir dejó de ser una carga. Se volvió mi refugio. Me di cuenta de que lo que ella me había dado no era solo dinero. Era algo mucho más valioso, una forma de recuperar mi voz interior. Mientras tanto, mi situación financiera apenas mejoraba. Conseguí cerrar un contrato pequeño, pero era evidente que 3.000 no iban a salvar el negocio. Lo que sí empezaba a cambiar era cómo me enfrentaba a la crisis. Un día, ella me escribió. ¿Te apetece caminar un rato? Estoy por tu barrio. Acepté. Caminamos por un parque donde solíamos ir cuando queríamos escapar de todo. Hablamos de libros, de política, de cómo el café en la ciudad había empeorado. Era como antes, pero sin la tensión de los reproches. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Le dije al final. Que no sé si estoy luchando por salvar el negocio. O por no sentirme fracasado. Ella se detuvo. Me miró con esa intensidad serena que siempre había tenido. A veces, perder algo es la única forma de saber si realmente lo necesitabas. Esa frase me golpeó más que cualquier factura impagada. Los días comenzaron a mezclarse en una rutina extraña. Por la mañana, correos urgentes, llamadas incómodas y balances que no cuadraban. Por la noche, escritura silenciosa en el cuaderno que me había regalado.
Era como si hubiera dos versiones de mí, uno desesperado por sobrevivir, y otro aprendiendo, poco a poco, a mirar hacia adentro. Una tarde, después de otra reunión fallida con un potencial cliente, decidí pasar por su barrio sin avisar. No tenía intención de pedir más dinero. Solo necesitaba ver a alguien que no me mirara como una decepción. Ella abrió la puerta con una sonrisa tranquila. «Tengo sopa», dijo. «Y pan casero. ¿Entras?» Entré. Nos sentamos a cenar como dos viejos amigos. Ella hablaba de su nuevo proyecto, de una amiga que se iba a vivir al extranjero, de los libros que estaba releyendo. Me di cuenta de lo poco que yo hablaba de mi vida últimamente. Después de cenar, me preguntó: «¿Sigues escribiendo?» Asentí. «¿Y qué has descubierto?» No sabía cómo responder de inmediato, pero luego dije: «Que he estado corriendo tanto para tener éxito, que olvidé pensar qué significaba para mí tener éxito». Ella asintió, sin decir nada más. A veces, su silencio decía más que sus palabras. Esa noche, me dejó llevarme otro libro de su estantería. Sobre la brevedad de la vida, de Séneca. Al día siguiente, algo en mí cambió. En lugar de seguir intentando resucitar el negocio a toda costa, decidí parar y observar. Llamé a los 3 empleados que aún quedaban y les hablé con sinceridad. Les dije que probablemente tendríamos que cerrar, pero que haría todo lo posible por compensar su lealtad. En lugar de enojo, recibí gratitud. Uno de ellos me abrazó y me dijo: «Gracias por ser honesto. Eso vale más que una quincena segura». Esa noche escribí: «Hoy no salvé la empresa. Pero quizás empecé a salvarme a mí». Decidí cerrar fue más fácil de que anunciarlo. Durante semanas, estuve posponiendo esa conversación definitiva con clientes, socios y proveedores. Era como si una parte de mí siguiera esperando un milagro financiero de último minuto. Pero el milagro no llegó. Lo que llegó fue claridad. Un sábado por la mañana, llamé a Mariana. «¿Estás ocupada esta tarde?», pregunté. «Nunca para una buena caminata», respondió. Nos encontramos en el mismo parque de siempre. Le conté todo, sin filtro, que el negocio no daba para más, que había redactado una carta de cierre, que me sentía liberado y al mismo tiempo fracasado. Ella me escuchó sin interrumpir, con una calma que contrastaba con el ruido en mi interior. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente. «No sé», admití. «Tal vez empiece desde cero. Pero sin prisas esta vez. Sin querer demostrar nada a nadie». Ella sonrió, como si eso fuera justamente lo que había querido escuchar todo este tiempo. «Tal vez ahora empieces a vivir, ¿no crees?». Esa frase me acompañó todo el día. Los días siguientes fueron una mezcla de emociones. Algunos me llamaron para ofrecer apoyo, otros para cobrar lo que ya no podía pagar. Aprendí a decir no puedo sin sentirme débil. Y aunque el dinero del préstamo se había acabado hacía semanas, lo que había recibido de Mariana seguía dándome fuerzas. En mi último día en la oficina vacía, me senté en el suelo con una taza de café frío. Abrí el cuaderno una última vez en ese espacio, y escribí. Cerré el local. Pero abrí los ojos. Y eso vale más. Antes de salir, dejé una nota pegada en la puerta. Gracias por formar parte de esta etapa. Volveré diferente. Mejor. Más yo, sin empresa, sin rutina, sin dinero. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía espacio para respirar. Me despertaba temprano, caminaba al parque, leía Séneca y escribía. Empecé a escribir sobre mí, no como empresario fracasado, sino como ser humano en transición. Cada página que llenaba era una confesión, una cicatriz que sanaba. Mariana seguía apareciendo en los momentos clave, no con soluciones, sino con presencia. A veces, traía café. Otras veces, silencio. Me había enseñado que no todo se resolvía con acción. Que algunas respuestas solo llegaban cuando uno dejaba de luchar contra el agua y simplemente flotaba. Un día, me invitó a un pequeño evento en una biblioteca local. Era una lectura de cuentos. Me resistí al principio, pero terminé yendo. Allí, entre voces nuevas, descubrí que muchos compartían historias de quiebras, de pérdidas, de reinvenciones. Sentí que tenía algo que decir. Al final del evento, pregunté tímidamente si podía compartir un texto la próxima vez. La organizadora, encantada, me anotó en la lista.
Volví a casa temblando, como si acabara de firmar un contrato con el destino. Durante días, trabajé en ese relato. No era ficción. Era mi verdad, contada con palabras limpias. Lo titulé El préstamo invisible. La noche de la lectura, Mariana estuvo ahí, en primera fila. Cuando terminé, el silencio fue profundo. Y luego, el aplauso. Un aplauso cálido, sin exageración. Genuino. Una señora se me acercó después. Gracias por decir lo que muchos sentimos y nunca nos atrevimos a contar. Volví a casa sin dinero. Pero más rico. Esa noche, en mi cuaderno, escribí. Cuando ya no tuve empresa, me hice historia. Y esa historia, por primera vez, era mía. Con el paso de los meses, la escritura dejó de ser terapia y se convirtió en vocación. Me invitaron a más lecturas, a talleres, incluso a dar una pequeña charla sobre fracaso y reinvención en un evento comunitario. Yo, el mismo que había evitado hablar de su ruina, ahora compartía esa experiencia con orgullo y sin vergüenza. Un día, recibí un correo inesperado. Una editorial independiente había leído uno de mis textos publicados en un blog, y quería proponerme recopilar mis escritos en un libro. Me reí solo frente a la pantalla. No por incredulidad, sino por gratitud. Todo lo que me había derrumbado estaba ahora abriendo puertas. Le escribí a Mariana de inmediato. ¿Cena esta noche? Le puse, sin más. Cenamos en un pequeño restaurante cerca del río. Esta vez yo pagué. Con gusto. No porque quisiera devolverle algo, ese tipo de deuda nunca se paga con dinero, sino porque quería celebrar con ella lo que habíamos construido entre los dos, una vida nueva. ¿Y ahora qué harás?, preguntó mientras brindábamos con vino tinto. Seguir escribiendo. Pero más que eso. Quiero ayudar a otros a atravesar lo que yo pasé. A entender que perder un negocio no es perderse a uno mismo. Mariana me miró largo rato y sonrió. Ya aprendiste a vivir. Ahora te toca enseñar. Le tomé la mano. No necesitábamos etiquetas, ni promesas. Lo nuestro era otra cosa, un pacto silencioso de respeto, inspiración y crecimiento mutuo.